Hola, ¿qué tal a todas las personas en La Cháchara? Hoy vamos a hablar sobre el premio de cuentos La Cueva, que es uno de los más importantes de este género en Colombia. Cada año recibe miles de postulaciones de escritoras y escritores colombianos radicados en el país o en el exterior de cualquier edad. Lo importante es que tengan un cuento inédito. En las 11 versiones de este certamen literario, es la primera ocasión este año, 2023, en la que una mujer nacida en Barranquilla obtiene el primer lugar. El año pasado, entonces es de manera consecutiva que el año pasado lo ganó una mujer, en este caso, si mal no recuerdo, es de Bogotá, y es la segunda ocasión en que, siendo de Barranquilla, gana una persona este concurso, este premio de cuentos La Cueva, que tiene una bolsa generosa económica. Hoy tenemos como invitada especial a Margarita Borrero, esa persona, mujer nacida en Barranquilla, que se alzó con el primer lugar con su cuento Álbum Familiar. Le damos la bienvenida y de inmediato la recibimos con una pregunta sobre cómo recibió esta noticia de resultar ganadora del premio de cuentos La Cueva. Felicitaciones y también felicitaciones para el certamen porque estuve viendo su hoja de vida, Margarita. Estamos ante una PhD en literatura europea, una persona que tiene gran trayectoria como estudiante y orientadora de procesos de escritura creativa. Bienvenida a La Cháchara. Muchas gracias, Jorge Mario. Qué gusto estar aquí, qué alegría me da chacharear contigo. Pues bueno, el premio yo lo recibí con una felicidad, ¿sabes? O sea, que el corazón se me iba a salir, era como que iba más rápido que y yo decía, no puedo creer, no puedo creer. Porque claro, hay una expectativa previa, ¿no? O sea, ya había visto que estaba en la lista de los 25 finalistas y bueno, cuando supe que era la ganadora, o sea, wow, era la felicidad total, absolutamente, no, llena de gozo, de alegría y de agradecimiento, por supuesto, porque la Cueva hace un esfuerzo enorme para organizar este concurso, para sacarlo adelante año tras año. Y bueno, pues nos da oportunidad a los escritores de entrar en contacto, ¿no? Con los lectores, de que nuestra obra se lea, porque el escritor es una criatura muy solitaria y estás así. Nadie sabe qué nos lleva a inventar mentiras y ponerlas en un papel durante días y semanas. Pero bueno, es un poco como lo que mueve nuestro corazón. Así que la oportunidad de poder compartirlo con una audiencia, ¿no? Unos lectores nuevos, pues es maravillosa. De verdad que es un momento completamente feliz. Ahora que mencionaba eh, la soledad del escritor, cómo se siente ganar, participar en estos concursos para un artista eh, suele ser mucho más que sencillamente llenar un formulario de inscripción. Detrás hay momentos de dudas, obstáculos, el mismo proceso de creación de la historia a veces no se quiere soltar de quien la escribe. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso, esa experiencia de escribir este cuento, álbum familiar? Que hago paréntesis, este cuento entra enseguida dentro de una antología de los 20 finalistas y es impresa y distribuida para el acceso de toda la comunidad lectora en Colombia y a nivel internacional. Esto se hace de manera tradicional en las 11 ocasiones. Yo tengo un montón de esas antologías porque allí está lo más granado, lo más excelso, lo más delicioso de la contemporaneidad nuestra, de escritoras y escritores colombianos. Entonces, Margarita, ¿cómo fue ese proceso para inscribir álbum familiar? Bueno, pues yo me sabía el caminito porque yo ya había participado 3 veces. Esta fue la cuarta vez que participé. En las 3 ocasiones anteriores no quedé de nada, pero persistí y perseveré. Cuando en junio, a mitad de año, pasé por Barranquilla y mi hermano me llevó a la cueva. Me dijo, mira, aquí es la cueva. Yo la quería conocer hace muchos años, pero nunca se había dado la ocasión, ¿no? De que pudiera ir. Entonces tomamos una foto, ¿no? Mi hermano y yo ahí frente a la cueva.
y estando yo ahí, ese lugar de musas, porque ahí se reunía, ¿sabes? Gabo con su combo creativo, dije, ay, Dios mío, si no me ganara el premio de la cual. Y alguna musa me traje, porque efectivamente volví a Bogotá y escribí el relato, y fue como estar en un estado de posesión, ¿sabes? Total, o sea, yo hacía mi trabajo y luego el grueso de mis horas más lúcidas las dedicaba a esta historia. Así que, bueno, tú que escribes sabes cómo es, ¿no? O sea, cuando uno tiene una historia, la mitad de tu ser es la historia y la otra mitad eres tú. O sea, tienes que hacer espacio dentro de tu cabeza para darle cabida a todos estos personajes, a esto que quiere ser contado a través de ti. Así que, bueno, pues en mi caso yo creo que hubo que alguien me escuchó por allá y cuando volví de Barranquilla me traje la historia, la escribí y dije ya, o sea, esta es la historia para este certamen, yo lo sé que sí. Y bueno, la terminé, o sea, la envié justo el día antes porque revisaba y revisaba y revisaba y no terminaba de revisar nunca. Y si hubiera tenido más tiempo, hubiera revisado más, pero ya, o sea, hay un momento en que hay que soltar la historia, así, ya no la toques más, ¿no? Ya la vas a dañar si la sigues toqueteando. Así que dije, bueno, pues este es el plazo, este es el día y la mandé y me eché la bendición. Así fue. Ahora mencionabas literalmente como pasé por Barranquilla. Eso nos lleva de inmediato al contexto de que tu residencia no es acá en la ciudad. ¿Dónde vives? ¿Cómo ha sido ese periplo de vida? Slash, así como lo contabas ahora, la mitad de tu vida es la literatura y la mitad de tu vida es todo lo que haces de más, que termina entrelazándose. Entonces, ¿cómo ha sido ese periplo como persona y como una persona que se dedica a la literatura? Bueno, a mí me gusta mucho moverme, ¿sabes? Ahora estaba en Barranquilla, ahora estoy en Bogotá, luego vuelvo a Barranquilla, luego voy a España. En fin, siempre me estoy moviendo. Creo que es como el signo de nuestros tiempos, ¿no? La movilidad. Un poco con la pandemia se nos puso el tate quieto y también con los precios de la gasolina que se dispararon los pasajes en avión, pero a mí me gusta moverme y en cada lugar que estoy trato de absorber todo lo que puedo, ¿no? De la experiencia del lugar. Observo mucho cómo se mueve la gente, cómo habla, qué le da importancia, de qué manera se relaciona, ¿no? Cuáles son los sentimientos que predominan, cuáles son las prioridades, porque cada lugar, incluso dentro de cada ciudad, los pequeños lugares tienen algo característico. Y en esa riqueza, en ese contraste, hay mucho que pescar, ¿no? Para llevar a la página. Así es, Margarita, que en la literatura es muy difícil que suceda eso de los spoilers, pero tampoco queremos quitarle el sabor de la primera vez, la virginidad de quienes van a leer en la antología impresa su cuento. Simplemente quiero dar como abrebocas muy puntuales en este cuento el hecho de que haya ganado una escritora nacida en Barranquilla y que ha estado en varios lugares nos permite ver paisajes eh, del territorio, que eso es algo que a veces damos como por descontado que suceda, pero precisamente el hecho de que Margarita haya ganado nos permite ver cosas del territorio y de la historia de nuestro país que están presentes en este relato. Yo había tenido la oportunidad de leer otro relato de ella, finalista en el premio NH Mario Vargas Llosa de Cuentos. Le contaba a ella que ese cuento titulado La Buena Mujer, cuando me lo compartió, me hizo, me sacó lágrimas de tango. Allí también hay territorio, hay época, es la época de Carlos Gardel, su momento cumbre y culminante aquí en Colombia. Veo que entonces, Margarita, en su literatura hay ese arraigo de ficción, lo que decías ahorita, cómo hacemos para crear mentiras, pero de la realidad. Ayer leía a Mario Vargas Llosa sobre eso, porque estas conversaciones con usted off the record me han estimulado hacia mirar esa relación. ¿Cómo sucede en usted? Cuéntenos, porque además quiero resaltarle que la cháchara es un medio que enfoca mucho el tema de la cultura y por eso las personas que suelen ver estas entrevistas y leernos buscan a personas como usted.
Gracias, Jorge Mario. Pues mira, hay una anécdota de Gabo, no recuerdo dónde la leí y te la voy a citar de memoria. Él estaba en un mercado de México de compras y entonces vio una de estas tortuguitas que hacen así como en el cuellito, así las patitas así. Y entonces se quedó como fascinado, ¿no? Dice, bueno, pero ¿esto es de verdad o es de mentira? Porque estaban tan bien hechas que parecían vivas. Y entonces le dice la vendedora, es de mentira, pero es de verdad. Entonces yo creo que la creación literaria tiene eso, o sea, tú haces una mentira, pero una vez que la haces ya es real, ¿no? O sea, ya este personaje existe. Contaba Margaret Atwood, la autora de El cuento de la criada, que bueno, que cuando ella concibió sus escenas, pues salieron de su cabeza, ¿no? O sea, no fue como que la vio en la realidad y se la llevó a su cabeza y luego la escribió, sino que se la inventó completamente. Y había una escena de una ejecución. Entonces a ella la contrataron, ¿no? Para que asesorara a los productores de la serie. Y en un momento dado ella asistió justamente a la escena de la ejecución y era muy real, ¿no? Entonces ella se dio cuenta de que, bueno, que esto que ella se había inventado en su cabeza ahora había pasado en un set de televisión y ahora iba a ir a las pantallas de millones de hogares en el mundo. Entonces, hay que crear en la realidad de la palabra, ¿sabes? Una vez que creas algo, las palabras son cosas, ¿no? Y las palabras lo ganan todo, lo pierden todo, tienen una fuerza y un poder enorme. Y incluso en nuestro cerebro es muy interesante cómo funcionan las historias, porque las historias leídas funcionan como historias vividas, ¿no? Tu propio sentido del yo, de quién eres, es un puñadito de neuronas ahí agarrándose de las dendritas para defender ese sentido de la identidad, para defender esa historia. Entonces, hay personas que se relacionan, o sea, sobre todo nosotros los escritores, con personajes literarios que solo existieron en origen en la cabeza de un escritor. Y claro, normalmente cuando tienes un personaje, lo que haces es que reconstruyes, ¿no? O sea, coges un pedacito de esto, una característica de este, una manía de aquel, el pelo de aquella, ¿no? Y haces un Frankenstein. Pero tiene que ser coherente. Y una vez que lo creas y que logras que se mueva y que viva y que respire solo, ya es real, ya, ¿sabes? Ya existe. Es como puedes leer de, qué sé yo, tú nunca conociste a Taras Bulba, pero lees de Taras Bulba y ese personaje es real. Y los personajes literarios también tienen esa sensación de realidad, ¿no? Y a nivel neuronal, ya te digo, es una historia, es un puñadito de neuronas. Bueno, aquí en este momento ya entró Margarita Borrero en su faceta que desde 2009 ejerce como profesora en escuela de escritores, está como profesora satélite en la Escuela de Escritores de Madrid, ha dictado cursos en la Mont Saint-Marie de University de Los Ángeles, en el Instituto Hugo House de Seattle, y es justamente esto lo que nos está dando la oportunidad de conocer cómo piensa una escritora que además ayuda a procesos creativos en varias partes del mundo. Sobre eso te quiero preguntar, Margarita, ¿cómo ha sido para ti conocer esas mentes creativas, creadoras de diversas sociedades, de diversas culturas en todo este camino que llevas? Ah, bueno, y por favor no nos dejes de contar sobre tu experiencia como estudiante, que también fuiste de la Escuela de Escritores de Madrid. Claro, pues mira, lo interesante cuando llegas cuando te inscribes a una aula, a un curso de escritura creativa, es porque ya tienes una inquietud muy orientada, ¿no? O sea, ya sabes lo que quieres hacer, simplemente necesitas que te ayuden a darle forma a ese proyecto. Los escritores somos criaturas muy frágiles, ¿no? Muy vulnerables, porque la materia prima con la que trabajamos es nosotros mismos, ¿no? O sea, un escritor bueno tiene que profundizar dentro de sí para poder producir literatura. Así que esto, sin embargo, no es exclusivo de la literatura. Hay personas de todas las ramas, de todas las disciplinas, de todos los oficios, de todas las profesiones que se interesan por esto de escribir.
Así que yo he tenido alumnos, de verdad, creo que el más joven ha sido de 14 años y el mayor de 72. Entonces, llega un momento en la vida en que dices, bueno, vamos a escribir, porque como decía Ernesto Sábato, el que ha de escribir, escribirá. Ernesto Sábato primero fue físico y tuvo, ¿sabes? O sea, destacó como físico, era una eminencia en física, y luego llegó un momento en que dijo, no, no, la respuesta no está aquí, la respuesta está en las humanidades. Necesitamos ser más humanos, ¿no? Y escribió esta serie de libros maravillosos, unos ensayos súper profundos sobre la importancia de destacar lo más humano de nosotros a través de la literatura, y la literatura también crea vínculos, ¿no? Acerca a las personas que se conectan a lo mismo. Entonces, para mí es un oficio, bueno, como decía Gabriel García Márquez, el oficio más hermoso del mundo es escribir, y estoy completamente de acuerdo con él. Pero también hay otro oficio muy hermoso que es enseñar a escribir, o más bien acompañar el proceso de creación de las personas, porque cuando quieres escribir tienes un sueño, ¿no? Y tú llegas con tu hermoso sueño al aula y tú lo pones ahí, y es como, ayúdame a desarrollar este sueño. Entonces yo sé que trabajo con material precioso y sensible, y procuro encontrar la manera de acompañar y de llegar a cada alumno en el lugar donde esté. Porque, por supuesto, no es lo mismo alguien que acaba de aterrizar, no, sabes, es como todavía tiene que aprenderlo todo sobre personajes, estructuras, ambientación, etcétera, que alguien que ya lleva varios cursos, entonces ya a él o a ella le vas dando otras cosas, ¿no? Procuro encontrar a cada alumno en el nivel donde está. Y es muy bonito, o sea, es muy bonito ver cómo la idea nace y se va desarrollando. Es tan satisfactorio como ver crecer una personita, ¿no? Porque este personaje es una personita. Y bueno, es muy gratificante, es una labor inmensamente gratificante. Muchas gracias, Margarita, por por esta conversación, por estas enseñanzas que nos compartes y la experiencia de participar. Eso que nos contabas al principio de haber participado varias veces en el mismo concurso con el deseo ferviente y la persistencia hasta obtener el primer lugar. Es un tremendo espaldarazo. De hecho, precisamente te quiero preguntar, el escenario contemporáneo de escritoras en Colombia está fulgurante. Ahí está Sara Jaramillo, pues, ni qué decir de Pilar Quintana. Hay figuras descollantes que están emergiendo como Fadir Delgado, poeta barranquillera. Acabo de leer un libro de poemas de Johanna Barraza Tafur. ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo ves ese escenario literario contemporáneo colombiano? No solamente femenino, es abierta la pregunta. Pues se está produciendo una literatura excelente, ¿sabes? A mí me gusta mucho la antología de Puñalada Trapera, porque hay autores, ¿sabes? Es un cuento por cada autor, y hay voces tan diversas. Ahorita tengo a La perra de Pilar Quintana, está en mi lista de lecturas, y tengo como Maté a mi padre de Sara Jaramillo Trinker, que es compañera mía en la Escuela de Escritores. Ella enseña allí. De hecho, ella escribió su primera novela, que es justamente eso, Cómo maté a mi padre, como parte del máster de escritura creativa. Así que, bueno, no la he conocido personalmente, pero espero conocerla pronto. Y creo que se están haciendo cosas muy interesantes. Eh, ¿Sabes? Es como cuando la mujer se incorporó al mercado laboral, al principio solo trabajaban los hombres, y la incorporación de la mujer ha traído tanta riqueza, ¿no? Ha traído tantas nuevas ideas, tantas maneras bonitas, ingeniosas y creativas de hacer las cosas. Y yo creo que en el mundo de la literatura ha ocurrido lo mismo. Le están dando voces a historias que antes no habíamos escuchado desde ángulos completamente femeninos, porque, a ver, un escritor, siempre jugamos con esto, ¿no? Los escritores, llega un momento en que quieres escribir, si eres mujer, escribir como hombre, y si eres hombre, escribir como mujer, pero es distinto cuando eres mujer y escribes como mujer, ¿sabes? Ahí hay una sensibilidad especial, una manera de concebir el mundo. Decía Michel Foucault
que la magia está en la mujer porque la mujer es circular, ¿no? O sea, porque las mujeres tenemos estos ciclos que van con la luna, ¿no? En fin, o sea, nuestra conexión es profunda con la tierra, es mágica, ¿no? Dentro de nosotras está la vida, la posibilidad de dar vida. Entonces sí que somos distintas y también nuestra sensibilidad es diferente y nuestra manera de escribir naturalmente también es diferente, ¿no? Se nota en eso. Y bueno, yo procurándose al mundo literario, no diría que esto es exclusivo de la literatura, es decir, yo veo que hay mujeres incorporándose a todos los gremios, hay mujeres taxistas, hay mujeres ministras, hay mujeres economistas, mujeres abogadas, mujeres ginecólogas, ¿sabes? En distintos campos. Entonces la literatura es un campo más, ¿no? Donde las mujeres estamos teniendo cada vez más, no diría como protagonistas, sino protagonismo, sino presencia. Y me parece lo justo, ¿no? O sea, creo que también decía Gabriel García Márquez que él siempre se sentía protegido cuando estaba rodeado de mujeres. Así que sí, es un mundo muy bonito. Y a mí también me gusta, ¿sabes? La compañía de mis amigas, ¿no? Por supuesto, sin desdeñar la de mis amigos, pero hay algo en la visión femenina, en la sensibilidad femenina, en el sentir femenino, que es muy compatible con la literatura. De hecho, las primeras mujeres de la historia, o sea, las primeras historias escritas fueron por mujeres. Está Erujana, que por allá en el Irak, casi prehistórico, escribió en tablillas lo que se conoce, o sea, lo que se ha dado como a conocer como la primera novela. Y está la historia Genji o Genki, que fue escrita en el Japón también por una mujer. Y luego en la casa, o sea, las mujeres normalmente en todas las civilizaciones eran las encargadas del tejido. Entonces, el tejido, cogerla, qué sé yo, si es de hilo o o lana de oveja o lo que sea, los distintos tejidos son labores muy mecánicas. Y entonces, claro, pues el hombre como era fuerte, iba, yo cazar, yo cazar jabalí para comer, y la mujer pues había que vestirse también, ¿no? Y había que cocinar y había que hacer otro montón de cosas. Pero es una labor muy rutinaria, no sé si has visto cómo trabaja la rueca y coger el hilo, ¿no? Cuando coges el ovillo de lana, la Virgen María, su oficio era cardar lana, ¿no? Se lo muestra con frecuencia en la pintura como que está ocupada de la arte del tejido. Entonces, como es una labor tan mecánica, te deja la cabeza libre para pensar en lo que quieras. Así que mientras las mujeres tejían o hilaban o hacían el hilo, le daban forma al hilo, se contaban historias. Y de hecho la palabra textus, texto, viene de tejido, ¿no? O sea, se hace tejido con las palabras para construir historias, que es lo mismo que hacemos cuando tejemos y cosemos y hacemos telares y todas estas cosas y vestidos, ¿no? Entonces piensa eso tan bonito, o sea, te pones un vestido y es un vestido que ha sido hecho mientras se contaban historias. Eso me parece bellísimo. Estoy maravillado, me siento en una pequeña masterclass con alguien de un corazón grandote como esas eh, mujeres de las que hablas, que compartían y tejían historias. Y me gusta mucho que se rompen así paradigmas de, de, de patriarcado. Margarita, la cháchara me gusta porque es un medio de comunicación en el que conversamos de manera caleidoscópica, no necesariamente hay un hilo de principio a fin, aunque ya también el tiempo de quienes nos escuchan y el de Margarita debemos respetarlo y honrarlo. Una pregunta de esas de volver al principio. Es muy difícil establecer cómo gana una persona en el arte, que es algo que, como lo decías, sale del alma. En las ocasiones anteriores en las que habías participado y esta, ¿has hecho conjeturas sobre eso de que, bueno, qué me habrá hecho ganar, qué me habrá hecho perder? Claro, 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 siempre hay que estar reflexionando, ¿no? O sea, no porque lleves mucho tiempo haciendo un oficio significa que no lo puedas hacer mejor.
Entonces, mi reflexión particular de las veces que no gané, es como, ¿por qué no gané? Dije, bueno, voy a ver la historia, a mí me gustaba la historia con la que participé, pero creo que quizás era el género, ¿no? Dije, bueno, voy a probar otra cosa, voy a probar algo más intimista, ¿no? Más familiar. Y sobre todo, fue una reflexión, a mí me gustaba trabajar como los finales tipo Chejo, así que sabes que Chejo no hacía tramas complicadísimas ni finales elaboradísimos, sino que uno tenía la impresión de que el hombre estaba escribiendo la historia, de pronto se paró al baño y se le olvidó escribir al final, ¿no? Entonces, creo que gustan más, ¿no? Los finales que cierran mejor. Recientemente me dio por leer muchísima narrativa de suspense, ¿no? Relatos de suspense. Y ellos trabajan como nadie los finales. O sea, tienen unos finales maravillosos. Entonces, en mi historia en particular, dije yo, voy a trabajar el final, pero así que sea, como decía Edgar Allan Poe, ¿no? Lo que más, o sea, lo que te hace entrar en la historia es el principio y lo que se queda con el lector es el final. Entonces, tienes que súper trabajarlo. Y bueno, fui como con esa onda, ¿no? Dije, voy a abrirme a, a las musas y tuve un primer final, un segundo final, un tercer final. Entonces, tengo tres finales, ¿no? O sea, cada uno como que va añadiendo al final anterior, porque bueno, la historia, sin ir a echar a perder de lo que se trata, es Sin una ir a historia, contar a quién mataron, ¿no? ni ir a contar a quién mataron, ni decir que fue el mayordomo. La historia es la historia de cómo una familia se va desintegrando, eso se ve en las fotografías. Y la fotografía es tan importante en este cuento de álbum familiar que el cuerpo me pedía que cerrara con una fotografía y que esa fotografía fuera como el golpe de Ey, ey, pecho ey, ey, final. ey, 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 no, 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 no. Me toca cortarte ahí porque se te va a salir Margarita, se te va a salir el final, cuidado. Lo de que el asesino es el mayordomo. De verdad que deseo que las personas que lean a Margarita Borrero en este cuento en particular, pero también en El ataúd más hermoso del mundo, que es su novela también ganadora de premio, que lean también el cuento de la buena mujer y toda la literatura que derrama sobre ella, disfruten esto que ha sido esta conversación, que es una puntita, ni siquiera alcanza a ser una puntita del iceberg, sino un alfiler que alguien dejó tirado allá, algún pingüino que se llevó un dije y lo dejó allá arriba. Me gusta el entorno en el cual estamos conversando, Margarita. Tienes los, las luces de los chakras a tu izquierda desde mi óptica, la gran biblioteca que ahorita me decías que estabas leyendo literatura de suspenso y hiciste así, por eso me estoy metiendo en tu casa ahora mismo. Las flores amarillas, que muy simbólicas de Rosas. quiénes son. Que Sí. son, ¿sabes? A mí me encantan, son mis rosas favoritas son las amarillas, porque eran las rosas favoritas de Chejo. Raymond Carver tiene un cuento que se llama Tres rosas amarillas, que es sobre Chejo, y Gabriel García Márquez decía que él siempre trabajaba con rosas amarillas en su escritorio, ¿no? Que le dan buena suerte. Entonces yo siempre he pensado que él estaba poniendo las mariposas y de pronto en ese estado de semi-ensoñación creativa, dijo, ¿y de qué color van a ser las mariposas? Y pues tenían que ser del mismo color de las rosas que estaban en su escritorio. Ahora Eso mismo, que pienso yo, pues eso. ahora mismo estás dónde? O sea, ¿en qué ciudad estás ahora mismo? Ahora en Bogotá. Ok, vas a venir a Barranquilla a la premiación, ¿no? Nos vemos acá en marzo. Por Barranquilla, sí, estoy muy contenta. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Cháchara. Siempre bienvenida, para nosotros un disfrute y deseo que para las personas que han visto esta entrevista también. Muchísimas gracias, Jorge Mario. Ha sido un placer conversar contigo. Hasta la próxima.